3 de mayo de 2007. Dijo Confucio que cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde la libertad. Y hoy, que se celebra el Día Internacional de la Libertad de Expresión, los periodistas están llamados más que nunca a defender lo suyo, la palabra, y que ésta no pierda su significado. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España emitió un comunicado en este sentido, preocupada, entre otras cosas, por la confrontación y la crispación que domina hoy en España el debate político y que hace cada día más difícil la labor de los periodistas. En periodistadigital.com damos la bienvenida a Fernando González Urbaneja, presidente de esta asociación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros aquí. Igualmente. Dicen que la libertad no es un fin sino un medio para desarrollar nuestras fuerzas. ¿Son fuertes los periodistas, los medios de comunicación o están debilitados por otros poderes? Muchos temas en una sola. La libertad tampoco es un instrumento. La libertad, digamos, es un objetivo, ¿no? Nunca se consigue completamente y el propio concepto de libertad es complejo. Pero bueno, yendo al tema y no perdiéndonos en ese debate que puede ser muy apasionante, yo me gustaría referirme a qué hacemos los periodistas por nuestro propio mandato, por nuestra propia esencia de nuestra profesión, que tiene que ver con la libertad. Y hoy es un buen día en ese sentido. Y yo creo que estamos en un momento muy interesante, en el sentido de que el estado de opinión, los medios de comunicación juegan un papel central en la sociedad, y la sociedad por un lado les protege y por otro lado les ataca, ¿no? Hay mucha gente que incide en la creación de opinión pública con todo tipo de artes nobles e innobles, y eso es como una especie de apisonadora que pasa por encima de los periodistas y que les dificulta su trabajo. Yo hoy, en la reunión que hemos tenido un poco para comentar el día, señalaba que había que volver a reinterpretar la esencia del periodismo. ¿Qué hacemos los periodistas? Pues tratamos de explicar a la sociedad lo que a la sociedad le ocurre, ¿no? No solo informar, sino informar y explicar, que es más que informar, comentar y opinar. Y venía a cuento la idea esa de explicar a la sociedad lo que a la sociedad ocurre, a cuenta un poco de malas prácticas. Por ejemplo, esa idea de que si tú das dos opiniones contrapuestas, bueno, ya has cumplido tu trabajo. Dos opiniones contrapuestas o dos interpretaciones contrapuestas de un hecho pueden producir un no hecho. Es decir, si alguien dice, ¿no?, que esto es así, y el otro dice esto no es así, no tienes una explicación de lo ocurrido. Claro. Tienes probablemente una confusión en vez de una explicación. Pero eso ocurre, por ejemplo, en las portadas de periódicos. Se vio ahora con el tema del juicio del 11M, portadas de periódicos, que un periódico emitió un titular afirmativo y el otro el mismo titular con el no delante. No, pues eso es la evidencia, noticia, pero eso ya es la evidencia de un fracaso. La evidencia de un fracaso. Sí, porque es la evidencia además de que hemos perdido el carril, es decir, de que hemos perdido ese carril, de que no se trata de sumar opiniones o apariencias, sino se trata de construir un relato inteligible, interesante, comprensivo. El de que saltó hace unas semanas a la actualidad, el boicot que el Partido Popular ha hecho contra el Grupo Prisa. ¿Cómo valora este hecho? ¿Es legítimo? ¿Es ataque contra la libertad de prensa? Ese hecho es una anomalía. Ese hecho revela otras situaciones muy lamentables, ¿no? El derecho de alguien de decir yo no quiero hablar con un medio es un derecho indudable. Es decir, un grupo, una persona, un ciudadano, incluso un grupo político que tiene unos derechos más limitados, ¿no?, por su propia naturaleza. Lo mismo que un hombre público tiene un derecho a la privacidad distinta que un hombre privado. Hemos tenido el caso del presidente de British Petroleum estos días, al cual un juez le ha dicho: usted, por su distinción, por su posición social, por los reconocimientos que tiene unos deberes de veracidad mayores que un ciudadano cualquiera. Bien, en ese sentido un partido político tiene unas exigencias adicionales. Bien, yo te digo, un grupo tiene derecho a decir yo con usted no quiero hablar. Lo que ocurre es que cuando ocurre eso, y ocurre entre el primer partido de la oposición y el primer grupo, o uno de los grupos más importantes, quiere decir que hay situaciones enfermas. El hecho en sí es una anomalía. Además de una anomalía, es una... Estos días ha vuelto a los medios la actualidad sobre la familia real. En este sentido,
siempre da la impresión de que en los medios de comunicación existe como un velo, una autocensura, un mimo tal vez excesivo con el tema de la familia real. Será porque los medios quieren. Es decir, no hay ningún pacto ni tácito, ni implícito, ni explícito, ni de ningún tipo con respecto a la familia real. De hecho, lo que no se puede discutir, o sea, lo que es evidente es que quien quiere hablar de la familia real lo hace. Es más, hay personas que se han especializado en hablar mal de la familia real y les va muy bien, o sea que es un segmento de mercado que para algunos les justifica. Ahora, ¿por qué los medios se meten poco con la familia real española? Se meten mucho con la británica, se meten bastante con la danesa o con la sueca o con la noruega. Es curioso que se meten más cuando la reputación de esa familia es menor. Es decir, para un medio que quiera meterse con la familia real española, y especialmente con el rey o con la reina, digamos, el coeficiente de riesgo es alto. Porque tú meterte con alguien que tiene una valoración muy alta en la sociedad significa que tú te estás metiendo en un jardín también. Entonces, más que un veto, una reserva, yo creo que la familia real española ha conseguido una buena reputación, que eso la hace menos vulnerable al ataque desde los medios. Pero los medios explican, hacen. ¿Qué derecho de privacidad tiene la familia real? Bajo. Si yo, por ejemplo, creo que los viajes privados del rey tienen un bajo nivel de protección y no deben tenerlo. Deberíamos de saber dónde están todos. Debemos saber dónde está, sobre todo si alguien lo pregunta. Y aludir a que está en una actividad privada no es suficiente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de su figura es una figura pública. Y si quiere tener vida privada, que deje este negocio. Y yo creo que en ese sentido, tanto el rey como la reina, y especialmente ellos, pero también el príncipe de Asturias y el príncipe Felipe y su esposa, Leticia Ortiz, han dado pruebas de someterse a este escrutinio de una forma activa. Es más, de soportar situaciones, por ejemplo, por ir a un tema que ha sido polémico, Erika Ortiz tenía derecho a la privacidad. Entre otras cosas porque no tenía defensa frente a la intromisión. Yo creo que no especialmente en el día de su suicidio, por decirlo de una forma explícita, sino sobre todo antes. Y yo creo que era una persona que tenía derecho a la privacidad, entre otras cosas porque no tenía ninguna defensa. Leticia Ortiz o el príncipe Felipe tienen muchas defensas, claro, aparte de que hacen una vida, digamos, con un componente público, y por tanto su derecho a la privacidad es mucho menor. Y yo creo que en el caso de la familia real española, yo creo que son una gente muy respetable y que se han ganado ese respeto. Yo se lo tengo.